Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos y todas. Mi nombre, nuevamente, este es nuestro tercer encuentro, es Luis García Valcarce y soy oficial de proyecto por la Asociación de los Derechos Civiles. La AEC es una organización de la sociedad civil que fue fundada en 1995 con sede en Buenos Aires, Argentina, y que trabaja en la promoción y defensa de los derechos fundamentales y con alcance regional e internacional. Entre los aspectos más trabajados por la organización se destacan la libertad de expresión, la inclusión y diversidad, la privacidad y la protección de los datos personales y el acceso a la información y la justicia. En esta ocasión, y con el apoyo de la Fundación Tinker, tenemos el gusto de presentar el ciclo de Masterclass Consejo de la Magistratura y su papel en el Poder Judicial. En este último encuentro, porque este es el tercero, que también es a través del campus virtual en el que van a encontrar para cada masterclass bibliografía y material complementario, recibimos a Tomás Pomar, que expondrá sobre Consejo de la Magistratura y Tecnología, el futuro de la justicia. Tomás es abogado especializado en Derecho Informático por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto a cargo de la materia Justicia Digital del Departamento de Derechos Sociales y jefe de trabajos prácticos de la asignatura Elementos de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, investigador en temáticas vinculadas al derecho informático en su relación con el derecho administrativo, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino, ODIA, y su principal área de investigación se encuentra vinculada al área de las contrataciones públicas de software, así como a los efectos de la informatización de la administración pública. Bueno, por último, les comentamos que los últimos 20 minutos Tomás responderá a dudas y consultas que pueden ir dejando en el chat de Zoom. Aparte, les comento por las dudas que como va a estar alojado en el campus virtual y por una cuestión de accesibilidad, va a tener subtitulado simultáneo la presentación. Bueno, Tomás, bienvenido, muchas gracias y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias a la ADC por la invitación, muchas gracias a Lorenzo por todo el laburo de coordinación que viene haciendo y la infinita paciencia porque mi agenda ha estado medio cargada y responderle me ha costado en tiempo y nada, agradecer mucho a todo el equipo de ADC y felicitarlos por la iniciativa. A ver, yo quisiera para esta charla del día de hoy hacer una pequeña aclaración previa, ¿no? Em, una situación muy endémica en las charlas sobre derecho informático o cuando caemos en congresos y discutimos del derecho constitucional estas cuestiones, muchas veces hay como cierto espíritu de futurología, ¿no? De que esto se viene, de que esto es inminente, y a veces son bastante extraños esos eventos, ¿no? Porque uno va esperando una discusión netamente jurídica y termina en una situación medio Harari, ¿no? Como de especulaciones sobre el mañana, y no mucho más que eso. Yo para esta charla quisiera presentar algo que no tiene nada que ver con el futuro para mí. Para mí esto tiene que ver absolutamente con el presente. Y en definitiva, lo que se presenta como hipotético y lo único que queda en un espectro de especulación es por dónde sucederán los conflictos jurídicos, ¿sí? Pero es decir, esta situación de tecnificación de la justicia es una realidad ya absolutamente presente, ¿sí? Con esto quiero tal vez darle un poco más de especificidad a modo de introducción a, a esta exposición, planteando que no es mi intento ni mi intención hablar, no sé, sobre temas que a veces son muy rimbombantes como inteligencia artificial y cuestiones que están en una posibilidad constante. Entonces, yo quiero partir de algo que creo que podemos estar muchos y muchas de acuerdo, ¿sí? Todos entendemos que este pequeño aparato, este espejo de color que tenemos en nuestras vidas, se ha vuelto quizás la forma más importante de conexión que tenemos la inmensa mayoría de la ciudadanía con el Estado, ¿sí? Quizás pongo el ejemplo más crudo, más práctico. La mayoría, la mayor, la gran inmensa mayoría de las personas tienen una relación con la FIP a partir de esto. Y todos sabemos los déficits que tiene, por ejemplo, el sistema de AFIP, ¿no? Creo que es innegable que la FIP tiene unos grandes problemas de lo que llamamos UX, que sería experiencia de usuario. Pero donde inclusive se suceden realidades interesantes para pensar cuál es la función de los sistemas digitales respecto al cumplimiento de las funciones estatales, cuando nos cuestionamos muchas veces, ¿por qué es que mucha gente contrata un contador para trámites que no requieren firma de matriculado? Se contrata simplemente para saber usar una página web que es del propio. Retomo, no, retomo más o menos donde creo que dejé, si es que nos caímos todos al mismo tiempo. Yo planteaba, por ejemplo, la problemática de cómo pensamos
bajo nuestros esquemas decimonónicos, el ejercicio de la ciudadanía y los derechos fundamentales de los cuales el Estado es garante, y cómo hoy en día está totalmente atravesado por dispositivos como este, ¿no? Ponía el ejemplo de, si quieren, algo que podemos todos criticar y creo que vamos a tener un consenso tipo abrumador. Algo fácil de criticar es la página web de AFIP. Es realmente inviable un sistema web de un órgano fiscal en el cual la gente se asesore con contadores no porque requiera que le hagan una liquidación, un balance, una declaración, sino más bien para evitar tener que utilizar la página de AFIP, ¿sí? Entonces, uso esto como una premisa inicial para plantear una idea que para uno es una realidad innegable, pero que es que el diseño de este tipo de plataformas ineludiblemente, inexorablemente, están haciendo el ejercicio de derechos ciudadanos hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen el gusto de charlar con diseñadores de lo que llaman front-end o back-end, que trabajan en unicornios o en grandes empresas de tecnología, ellos se sorprenden bastante con el problema de AFIP. Dicen, ¿cómo es que no hay un diseño más inteligente para ayudar al ciudadano? ¿Sí? Ahora bien, el problema de AFIP excede por mucho el tema de hoy, pero quiero poner esto como solamente para un botón de muestra. Ir viendo cómo el uso de tecnologías por parte del Estado y en definitiva las contrataciones públicas llevadas a cabo por el Estado parecieran adquirir día a día un carácter más definitorio del ejercicio de nuestros derechos fundamentales en la vida cotidiana, inclusive en las cosas que no hacemos habitualmente, las que son ocasionales, ¿sí? Eh, por ejemplo, AFIP es un ejemplo de eso. Puede ser un uso asiduo o puede ser un uso ocasional dependiendo de la cuestión patrimonial de cada uno. Ahora bien, sin embargo, creo que hay que hacer una clarificación muy necesaria, que nos cuesta un montón los que trabajamos con esto, nos cuesta mucho por cuestiones técnicas, es verdad, pero también nos cuesta a veces por cuestiones generacionales y filosóficas, ¿sí? Uno de los grandes problemas que siempre encontramos es que la gente puede plantear, ¿pero qué? ¿Ustedes están en contra de la tecnología? Y el punto bastante importante acá es dejar de usar la palabra tecnología en modo singular. No existe tecnología, existen distintos tipos de tecnologías. Hay 20.000 formas de abordar un problema o una necesidad de organismo con distintos tipos de software que dan respuestas de de distinto encare o distinto tipo de diseño, con distintas modalidades, con distintos diseños de permisos y demás, ¿sí? Entonces, yo quiero marcar fuertemente esto de que por lo menos desde un punto meramente técnico, lo correcto es hablar de tecnologías, no tecnología. Esto muchas veces es necesario para evitar la idea que a uno lo llamen ludista, de que ciertos sectores están en contra del progreso o que queremos detener lo que es inevitable y demás. No se trata de eso. Se trata en gran medida de poder definir cuál es la mejor tecnología para cumplir los roles estatales específicos. Ahora bien, voy a hacer un pequeño paréntesis acá necesario, antes de avanzar, sobre por qué planteamos esta idea de tecnologías desde el derecho. El uso de cualquier sistema de software tiene un montón de elementos, pero podríamos trabajar simplemente con dos que son bastante centrales y que son propios de cualquier tipo de sistema. Los sistemas de software no son más que texto que lo escribe una persona en un lenguaje con funciones, ¿sí? Que lo puede escribir cualquier persona humana, y que después pasan por un compilador de texto, y que eso es el código objeto. ¿Código objeto qué sería? Pongamos, el código fuente puede ser un if. Si esta situación, le damos esta salida. Si esta otra, le damos la otra salida, ¿sí? Y el código objeto sería lo que nosotros vemos en nuestras computadoras como usuarios finales. Por ejemplo, este sistema que estamos usando, Zoom, es un sistema de software privado. Es decir, si nosotros queremos ver cómo funciona Zoom, lo único que vamos a ver es el código que corre en nuestra computadora, ¿sí? El código objeto, lo que sale del compilador de texto. Pero no vamos a poder ver cómo está programado Zoom. No podemos ver el código fuente, quién lo diseñó, cómo lo diseñó, eh, cuáles son las modalidades que implementó, cuáles son los módulos que tiene y demás elementos constitutivos de cualquier software. Para dar un ejemplo, otro sistema de software que a veces falla un poco más, hay que decirlo, pero que es de software libre, sería Jitsi. Pongo acá el ejemplo. Nosotros podemos usar Zoom Meetings, donde no tenemos acceso al código fuente, es decir, a cómo funciona, o podemos usar Jitsi, que es de software de código fuente abierto, ¿sí? ¿Por qué quiero marcar esto? Y les pido disculpas si voy lento, pero tal vez para las personas que no están habituadas al mundo de la programación les parezca muy abstracto esto. Insisto con esta idea principal.
lo que nosotros conocemos que hace cualquier persona que programa es hacer un texto legible, que se puede leer inclusive en papel, ¿sí? Eso pasa por un compilador y tiene una salida que es lo que vemos los usuarios finales, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica del software? Y eso en Argentina y en el mundo ha sido un debate de los últimos 30 años, donde se generó una gran disquisición sobre si el software tenía que ser registrado como una obra autoral o si es una patente. Y esto no es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque las patentes son públicas, es decir, si yo registro una máquina que cumple funciones médicas, pienso en esas que ponen al lado de la cama, ¿no? Eso pasa por un montón de sistemas de auditoría y de aprobación, en las cuales, por ejemplo, está el típico dibujo técnico que uno tiene que entregar para saber cómo funciona ese dispositivo médico, ¿sí? Ahora bien, en el diseño actual internacional de licencias de software, lo que tenemos es que la licencia puede ser privada, con esto si quieren le digo secreta, y que básicamente cuando uno adquiere el sistema, lo que recibe es el código objeto, es decir, el código objeto para poner una imagen son esos unos y ceros en código binario tipo Matrix, a quienes sean más grandes van a recordar la película, que son incomprensibles para un lector humano, ¿sí? Hay formas de leerlo, pero es muy imperfecto, es muy difícil, requiere una inversión, no es algo que sea accesible al resto de la gente. Ahora bien, en este punto, perdón que hay una pregunta, no, es un comentario. En este punto hay algo que es interesante definir de cuáles son los elementos subjetivos propios de las licencias de software. En definitiva, la licencia, si el software, la naturaleza jurídica, que es una propiedad intelectual y del tipo autoral, ese es el código fuente, lo que tenemos en los contratos de adquisición de software es una relación contractual bilateral, ¿sí? El esquema tradicional es que en las licencias de software hay dos tipos, hay dos sujetos, ¿sí? El propietario de la propiedad intelectual del código fuente y el adquirente, ¿sí? Es una relación bastante tradicional, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, en el caso de Jitsi, lo que estamos usando ahora, ¿qué es lo que, por ejemplo, el organizador tiene un usuario pago de Zoom Meeting? Esto no es el usuario gratuito. Uno hace un emolumento, uno paga por el software, ¿y qué recibe? Recibe un permiso de uso, ¿sí? Ahora bien, hay una diferencia que esto es abstracto para la mayoría de la gente, pero es como si te compraras un auto en el cual tenés derecho a usarlo, pero no tenés derecho a levantar el capó y ver qué es lo que hay abajo. No tenés derecho a mejorarlo, no tenés derecho a analizarlo, a estudiarlo, ¿sí? A hacer copias de ese auto si es que tuvieras la posibilidad, ¿sí? Entonces, esto en el mundo del sector privado no es algo muy complejo, o no es algo que presente mayores problemáticas. Es algo que se distingue por tres tipos de contratos cuando hay adquisición de software por parte de un particular. El particular puede comprar software privativo, cerrado. Por ejemplo, recuerdo cuando era más chico yo y compraba el Windows. Me acuerdo, creo que quedamos todos en comprar el Windows 98. Quedamos ahí. Windows XP. ¿Llegaste ahí o se cortó? Se cortó. Bueno, Se llegó a escuchar, se llegó a escuchar. yo escuchaba decir, yo quiero marcar Sí, sí, esto. sí. Desde las causas, o sea, desde el derecho, y acá hablo puramente de informático del foro comercial, ¿no? Las modalidades de contratación de software en el sector privado son tres, básicamente. Uno tiene cuando contrata un software, le decimos enlatado, compras un Windows 98, no vas a poder ver cómo funciona, solamente tenés el derecho de usarlo en tu computador y tenés un derecho simplemente de uso, no tenés ningún tipo de otra libertad respecto a eso. Después existe cuando son, por lo general, negocios, negocio a negocio, se le dice, lo que se llama un enlatado con ajuste, es decir, aparece una empresa que dice yo fabrico esto y te puedo hacer un par de arreglos para tu necesidad específica, y después vienen los contratos más caros, por lo general, bueno, por lo general no siempre, que es cuando una empresa pide desarrollar un software de cero, con una empresa, con un laboratorio de software, ¿sí? Ahora bien, estos tres tipos de modalidad de venta de software del sector privado tienen algo en común que los distingue del sector público, y esto es en lo que yo trabajo. En el sector privado,
el contrato se reduce a una relación bilateral en la cual tenemos dos personas, claramente definidas. El propietario del sistema, que tiene la propiedad intelectual, ¿sí? Y el adquirente, ¿sí? En esa relación se encajan las licencias de uso modélicas de software, ¿sí? Que cada empresa va a elegir qué licencia quiere utilizar según cómo tenga registrada la propiedad intelectual del software, ¿sí? Ahora bien, aclaro esto nada más, esta introducción a nuestra vieja ley de propiedad intelectual, que es número 11, fue la ley 25036, ¿sí? Ahora bien, yo creo que en las relaciones del software en el Estado estamos ante un caso diferente, porque, pensémoslo, el Estado actúa como sujeto de derecho privado haciendo una adquisición en el mercado, ¿sí? Adquiere, pero en definitiva los usuarios no son usuarios simples. Los usuarios son los ciudadanos que ejercen derechos fundamentales respecto a la administración que cada vez más se ve realizada en este lugar, ¿sí? Entonces tenemos una cuestión tripartita. El adquirente, el Estado, compra a una empresa privada un software del cual no sabe cómo funciona, porque el Estado está comprando software privativo para cumplimentar obligaciones específicas que tiene el adquirente, Estado, con respecto a los ciudadanos, que son los usuarios finales, ¿sí? No sé si este esquema queda claro o levanto una pregunta a alguien. Digo, el Estado, mi pregunta es la siguiente, si quieren. En la licitación pública, en todos los esquemas tradicionales que hemos trabajado todas nuestras vidas de derecho administrativo y en las contrataciones públicas en general, siempre teníamos el principio del precio como hecho dirimente de la contratación, no importa, después están los pliegos técnicos y demás, ¿sí? Pero, por ejemplo, hacia la década del 90, los 2000, empezamos a entender que había otro tipo de obligaciones que el Estado tiene para con la ciudadanía que resultaban definitorias de las adquisiciones públicas. En ese esquema pongo, por ejemplo, el derecho medioambiental, ¿no? O si queremos ir a una ley que va y viene en contrataciones públicas, en la historia argentina, la ley de compra argentino, como un hecho en el cual uno podía defender una adquisición pública, planteando que un hecho diferencial era la defensa de la industria nacional contra el producto importado, ¿sí? Ahora bien, yo quiero plantear que en este caso estamos en algo parecido, pero con un sujeto particular de adquisición, que es la justicia, ¿sí? Donde pareciera que tenemos el mismo esquema tripartito que yo planteo para las compras públicas del Estado. Tenemos un Estado que adquiere un software, el cual está dirigido absolutamente a cumplir con una función pública estatal, de la cual el único obligado, obviamente, es el Poder Judicial, ¿sí? Dentro de este, no sé si, bueno, lo que hice habría preguntas antes de tiempo, ¿no? Si hay preguntas sobre este tema de licencias como punto de partida antes de encarar qué es lo que ha pasado en la justicia. No sé si hay preguntas ahí. Si no, continuamos. Bueno, en base a esto, yo planteo como punto de partida en el trabajo de investigación sobre el sistema LEC100. Estimo que todos conocen el LEC100. El LEC100 es el sistema de gestión que se utiliza actualmente para la tramitación de causas ante el Poder Judicial Nacional, tanto federal como justicia ordinaria, ¿sí? Vale la pena marcar algo, ¿sí? Si bien muchas de las preocupaciones respecto al LEC 100 comenzaron durante la pandemia, con posterioridad a las acordadas 11 y 12 del 20, ¿sí? Esas acordadas marcó algo, nutridas de las normas de emergencia en la pandemia, terminan realizando lo que es el nacimiento del expediente digital, ¿sí? Ahora bien, algo que vale la pena marcar esto respecto a las acordadas 11 y 12 del 20 es que en realidad el expediente digital había tenido un nacimiento previo 10 años antes. Es decir, la Corte Suprema, eh, en junio del 2011, salió una ley que era la 26686, que permitió al Poder Judicial en 2011 ya empezar a implementar sistemas de firmas digitales y domicilios electrónicos, ¿sí? Esa, esa ley habilitante, la 26686, dio lugar a una acordada que fue la 3111. ¿Sí? Esa acordada 3111, esto es viejo, estoy hablando quizás los
los más jóvenes no han visto esto. Es una acordada que estaba dirigida absolutamente a lo que era el Poder Judicial para todos nosotros y lo que había sido siempre, una mesa de entrada, los expedientes, la gente que te atendía, el famoso abogado que decía quiero hablar con alguien, como si la gente de mesa de entrada no fueran humanos y viejas cuestiones de nuestro folclore. ¿Sí? Ahora bien, lo interesante, creo que uno de los datos más sobresalientes de esto, es que si bien la acordada 3111 es la que establece los domicilios electrónicos desde junio, la licitación pública que dio origen al primer contrato para edificar el sistema digital fue una licitación pública del año 2010, la 395, es decir, la licitación pública estaba abierta de antes de que salga la ley que permitía esto. Un dato interesante, ¿sí? De, de hecho, la resolución que adjudicó esto es la época de Administración General de Justicia, era la 2221. eh, Tengo acá anotado hasta el número de expediente, era el expediente 10-15572-2009, el que le dio el primer contrato a una UTE. La UTE Atos Base 100. Y quiero poner el nombre de Atos Base 100 bien en el centro de la escena, que es una unión transitoria de empresas, por lo siguiente. UTE Base 100 es hoy en día básicamente el Poder Judicial. Y esto lo quiero marcar en serio. La información que antes uno iba y podía fiscalizar cuáles eran las medidas de seguridad para cuidar los expedientes, uno tenía una fácil forma de comprensión de cómo se cuidaban los expedientes. Bastaba ir a un tribunal, verificar que había custodia de la Policía Federal, ir, procurar una causa, irse y tener la convicción de que uno entendía cuáles eran las medidas de seguridad edilicias para proteger los expedientes. Hoy en día, el sistema Lexien está basado en tres módulos inferiores, no importa esto, las bases de datos y demás, con un módulo superior que es el que pone la funcionalidad del sistema. Y en esto tiene que llamar un poco la atención y la transformación rápida que hubo de la justicia física a la digital, ¿no? Vale la pena marcar algo más de cuál ha sido la distribución de competencias en este proceso, ¿sí? Nosotros tenemos un proceso que yo denomino bifronte en materia administrativa por parte de la Corte Suprema. ¿Por qué digo esto? La Corte Suprema ha sacado una serie bastante grande de acordadas en las cuales fue progresivamente incrementando la digitalización hasta llegar a la ya nombrada 11 y 12 que realiza la palabra expediente digital, ¿sí? Sustituyendo el expediente papel. Pero desde el año 2010 yo digo que este desarrollo fue bifronte porque teníamos dos competencias separadas claramente. La Corte regulando la implementación en materia procesal y procedimental de los juzgados, ¿sí? Mientras que el Consejo de la Magistratura fue el encargado de las contrataciones públicas, ¿sí? Fue el que contrató a las empresas y la que realizó, por ejemplo, las distintas adendas de contrato, ¿sí? Digo esto de las adendas de contrato porque, por ejemplo, si bien la primer compra pública, el primer pago, vamos a decir, a Atos Base 100 sale por los años 2010, ¿sí? 2011. Después, sucesivamente, en los años 2012, 13 y 14, pudimos detectar 5 adendas de contrato que iban ampliando la obligación de, de la empresa proveedora. Digo esto por qué. Se fue ampliando año tras año la cantidad de módulos, los módulos son como las piezas del software que van cumpliendo cada una de las funciones, se iban ampliando por medio de acordadas de la Corte las cuestiones que iban siendo digitalizadas y a cada ampliación del proceso de digitalización correspondía una subsiguiente ampliación de la contratación del sistema de software, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En lugar de hacer una nueva licitación, un nuevo expediente administrativo, directamente se planteó, mejor dicho, adendas del contrato inicial, ¿sí? Y ese ha sido un proceso acumulativo, por lo menos hasta el 2015, muy fácilmente detectable con las adendas que se publicaban en, en Boletín Oficial, ¿sí? Ahora bien, no sé si hay una duda hasta acá porque ya vamos a... Ok. Ahora bien, hay, hay un problema más grande con esto. Más allá de que uno se ponga en los contratos y se ponga a analizar cómo ha sido, yo digo a veces que hacemos una arqueología administrativista
de cómo nació el expediente digital en las investigaciones. Hay un punto más central a veces en todo esto, que es que el Lexien, por lo menos este año no ha tenido problemas, pero el Lexien históricamente ha funcionado muy mal. Es un muy mal sistema para cumplimentar las obligaciones que tiene a cargo. Para dar un ejemplo nada más. En el 2016 se ha caído por 5 días, en el 2018 por un día, en el 2020 hubo una feria especial de 6 días. En todas estas ferias que tuvo que decretarla la Corte de día inhábil, correspondió también una notificación al Consejo dando cuenta por parte de los magistrados de la Corte del carácter crítico y esencial que el software implicaba en el efectivo y adecuado servicio de justicia. ¿Sí? Esto se ha repetido y esto es una cuestión de Estado público. De hecho, yo tengo el texto que publicamos junto a ADC, están registradas todas las manifestaciones públicas y cartas abiertas que ha mandado tanto el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal como la Unión de Empleados de Justicia de Nación a las autoridades de la Corte denunciando las múltiples fallas que presenta el sistema. ¿Sí? Obviamente, en el caso del Colegio Público de Abogados, entiendo yo que es bastante sensible el planteo. Y es interesante porque es quizás uno de los primeros planteos corporativos que hemos visto en relación al uso de un software específico. ¿Sí? Agrego algo más para dar una idea de la gravedad de esto, para quienes estén más en la cuestión de daños. En la caída del sistema del año 2020, que fue antes del inicio de la pandemia, los 6 días que se decretaron inhábiles, el sistema literalmente no funcionó. ¿Sí? Esto vale la pena marcar dos cosas de cómo está organizado el sistema. El sistema tiene una parte del sistema, un conjunto del sistema, está abocado a la publicación web de lo que vemos de las causas. ¿Sí? Pero después hay otra parte bastante sustancial del software, que es, por ejemplo, se encarga de la remisión a las fiscalías, la interoperabilidad entre, por ejemplo, el Ministerio Público, los distintos ministerios públicos, Poder Judicial, ¿sí? E incluso los sistemas de notificaciones, ¿sí? Los sistemas de remisiones. En el 2020 estuvo caído 6 días en enero, ¿sí? Esos 6 días, si bien por la cuestión de las ferias de verano no parecían ser tan sustanciales, vale la pena remarcar que son 6 días en las que no hubo posibilidad de trabajar causas, medios informáticos, por parte de los juzgados penales, que son los que están de turno con los detenidos, o inclusive los juzgados de ejecución penal, que están con la gente que ya está cumpliendo condena y tienen, no sé, acciones de habeas corpus y trámites urgentes. ¿Sí? O inclusive los fueros como Civil y Comercial Federal, donde tramitan las causas por cuestiones de salud de muchísima gente. Entonces, y tal vez me sirve la caída del sistema recién. Acá tenemos un problema grande que es, el sistema ha presentado diversos episodios de mal funcionamiento, de caída. ¿Sí? Tenemos también un problema grande que es que el sistema, como habrán supuesto, fue contratado bajo una licencia privativa. ¿Sí? Es decir, yo quiero esto marcarlo fuertemente, es complicado pensar que el Poder Judicial hoy en día está absolutamente digitalizado, con firmas digitales, y sobre todas las cosas, que una empresa privada es la que da soporte técnico al Consejo. ¿Sí? Es decir, un juzgado, si tiene un problema, tiene que llamar al Consejo de la Magistratura para pedir un ticket de asistencia informática, y el Consejo, si no puede resolverlo, tiene que elevarlo a la empresa proveedora, que tiene permisos de acceso a los expedientes. ¿Sí? Yo tenía ahí una estadística de los años, a partir del año 2020, y habíamos detectado creo que eran 1500 tickets elevados, es decir, si lo dimos por la cantidad de días, es más de casi 3 tickets por día que el Consejo de la Magistratura, la Dirección de Informática, no puede resolverlo y tiene que elevarlo a una empresa privada. ¿Sí? Ahora bien, quisiera seccionar un poco los desafíos que presenta esto. Y yo quiero plantear esto desde un lugar de entender que quizás la justicia cambió muchísimo a partir del 2020 como realización de un proceso del 2010. Que la idea de digitalización de expedientes no es solamente digitalizar expedientes, sino que esto nos tiene que llevar un par de preguntas más sobre cuál es la función del software y las contrataciones públicas del software para entender qué es el Estado actualmente. Y en el caso de la justicia quizás es el mejor
de los casos, los mejores puntos de análisis. Quisiera también remarcar algo más, para que quede algo bien en claro. Nosotros no planteamos que todos los softwares son idénticos. No solamente por el tipo de tecnología implementada, sino por el uso y finalidad específico que tenga el software. Hago un ejemplo. Si bien en mi caso particular a mí me parece un poco fuerte que el Estado compre licencias de Microsoft Word, por ejemplo, habiendo opciones que no dependen de licencias privadas, el uso de Word pareciera no tener un problema implícito por parte del Estado. Es una opción, es una cuestión si queremos de oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Sí? Ahora bien, hay ciertos tipos de software que no son una mera herramienta de la gestión. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de los trámites de ANSES están automatizados hoy en día. En España tenemos un antecedente jurisprudencial que es el caso Sibios. ¿Sí? Sibios fue un caso, digamos, contra un sistema implementado en España para que determinaba automáticamente quién era acreedor de un beneficio energético, de subsidios. ¿Sí? Donde una ONG muy grande española lo que hizo fue juntar un gran conjunto de casos, hacer solicitudes y descubrir que había inconsistencias en cómo el sistema operaba. Ahora bien, el problema era un poco análogo a lo que nosotros hemos planteado, que básicamente el Estado se escudaba diciendo la empresa es privada, el software es privativo, no podemos saber cómo tomó la decisión. ¿Sí? Ahora bien, yo con esto quiero hacer una distinción entre dos tipos de software. Los de mera gestión, como sería el procesador de texto, y aquellos softwares, ¿sí? Donde lo que podemos presenciar es que la herramienta informática adquiere un rol sustancial respecto al funcionamiento de ese organismo, o inclusive en el caso del Poder Judicial, de cumplimiento de una función pública. ¿Sí? Con esto quería hacer mención a lo siguiente, y lo pongo para que todos entendamos el nivel de desafío. En las causas judiciales que tramitan por el Lex 100 hay muchísima información confidencial. ¿Sí? Podemos hablar desde información amparada por el secreto fiscal, si queremos por un lado, o hasta podemos hablar de información extremadamente sensible. Por ejemplo, quienes conozcan el litigio en amparo salud del Fuero Civil y Comercial Federal sabrán que todos los litigios son, digamos, reservados y lo que uno simplemente puede ver son las iniciales. ¿Sí? Casos de violencia doméstica, si quieren, casos de delitos contra integridad sexual. ¿Sí? Pero el primer auto que dictamina la reserva del expediente y el cambio de la carátula, eso sí es una actuación que firma el juzgado con el nombre inicial de la persona que después se toman las medidas. ¿Sí? Eso todo sucede hoy en día en el expediente informático. Ya no sucede más que haya como había antiguamente en, en las mesas de entrada un expediente con carácter de reserva, donde básicamente lo que sucedía era que el personal de mesa de entrada, cuando alguien lo requería, se le pedía la identificación, se analizaba el expediente y se visualizaba si esa persona estaba presentada en la causa para poder tomar conocimiento. ¿Por qué cuento esto? Porque, por ejemplo, un problema mayúsculo para muchísimas personas, realmente son muchas, lo digo en serio, es que, por ejemplo, con un sistema privativo como el Lex 100, no tenemos posibilidad de auditar no solamente cómo está hecho el sistema, no tenemos posibilidad de auditar cuáles son las medidas de seguridad implementadas. Es decir, el modelo de seguridad empleado por sistemas contratados por el Estado de licencias privativas es el oscurantismo. Es básicamente pensar que, por ejemplo, por no saber cómo funciona un determinado software o no estar publicado, es más seguro contra ataques informáticos. Em, eso, eso no es una cuestión de la informática, es una cuestión de las matemáticas. Desde el siglo XIX están descartados lo que se llaman los modelos de seguridad por oscurantismo. De hecho, eso en gran medida es el puntapié inicial de lo que se llama la criptografía matemática, que hoy en día quizás lo conocen más por temas como Bitcoin y demás. Sí. Ahora bien, yo creo que hay un debate más grande en esto que la mera cuestión nerd de gente que le gusta programar, que es que no podemos auditar el software. ¿En qué sentido no podemos auditar? No podemos auditar la contratación pública. No tenemos, si el Estado no revela el código fuente, no podemos saber si es un buen software o un mal software. ¿Sí? No tenemos la posibilidad de saber
de poder determinar por qué se pagó lo que se pagó, o por qué se paga lo que se paga. ¿Sí? Pues se sigue pagando el software este. ¿Sí? Es más, si no tenemos acceso al código fuente, de saber cuáles son los elementos estructurales del sistema, en gran medida tampoco tenemos a ciencia cierta un conocimiento acabado de cuáles son los permisos de acceso en cabeza de Atos Base 100, la empresa, cuando accede a resolver tickets. ¿Sí? Yo no quiero sonar como conspiranoico, pero es bastante complicado esto. Porque una persona podría acceder, si bien queda lo que llama un log, que es un registro, una persona podría acceder a visualizar una causa de una empresa. Queremos pensar que no, que tiene que tener la aceptación del usuario judicial. ¿Sí? Pero el problema estructural con esto, y es un problema que excede el Poder Judicial, pero el Poder Judicial quizás es el mejor caso de todos, es que no tenemos acceso a saber qué es lo que se está contratando. No sabemos lo que se está contratando, no sabemos por qué se paga lo que se paga, y no sabemos que si lo que se está comprando es seguro. ¿Sí? Em, entonces, voy con los 3 puntos que me parecen relevantes. El mal funcionamiento, el secretismo y la inauditabilidad. Doy un ejemplo tonto aprovechando que tuvimos un problema informático. Esto se relaciona mucho con las licencias de software. Lo que estamos nosotros desde el observatorio eh, investigando, trabajando, defendiendo, no es algo inexistente. No es que estamos proponiendo una cuestión utópica. ¿Por qué? Yo les puedo contar a ustedes de empresas internacionales como Red Hat, ¿sí? Que son empresas que se dedican específicamente a hacer software con licencias libres para uso público. ¿Sí? Pero este debate nos tiene que llevar a otro lugar. Yo les cuento una pequeña anécdota de la informática que puede ayudar un poco a entender esto desde el lugar más sencillo. Dentro de las licencias yo les contaba que están las licencias privativas, en la cual el propietario del software no nos dice cómo funciona. Y después hay dos tipos de licencias que son parecidas, pero no, que una es las licencias de código abierto, que es decir, vos podés ver cómo funciona, pero no podés revenderlo, no podés modificarlo y nada, y el software libre, que es básicamente hacer lo que quieras con esto. ¿Sí? Hacer lo que quieras con las instrucciones que hacen el funcionamiento. El software libre tiene un nacimiento a partir de un tipo que se llama Richard Stallman. ¿Sí? Stallman es un pequeño episodio el que le hace la visión de Eureka respecto al problema. Perdónenme un segundo. Es un momento Eureka el de Stallman del software libre que quizá nos ayuda a pensar este problema en la justicia. Stallman era docente del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, quizás la facultad más conocida en materia de tecnología del mundo. Y había tenido un problema allá lejos, en la década del 70, con una fotocopiadora Xerox. ¿Sí? Él veía que se atascaba el papel, inclusive él siendo un gran docente de programación. Y entonces él analiza la fotocopiadora y analizándola, siendo ingeniero, dice, che, esto es un problema de programación, se está atacando la hoja de papel porque recibe mal la orden tal pieza. Llama a Xerox, ¿sí? Y les dice, ¿me pueden dar el código fuente del sistema? Porque le encontré un error, lo quiero modificar respecto a los tiempos en los que toma el papel para que no se ataque más y yo pueda seguir trabajando. Y Xerox le dice, no podemos darte el código, no te podemos dar la información. Dice, ¿pero por qué? Si yo la compré la fotocopiadora. No, no, no. Usted compró el aparato que tiene un software que es propiedad de Xerox. Usted puede usarlo, pero usted no puede tocar nuestro software. En ese momento Stallman es como una eureka. Ahí salta con la primera licencia GNL, ¿sí? Que se basa en un conjunto de libertades. ¿Sí? Eh, como por ejemplo poder divulgarlo, estudiarlo, modificarlo y mejorarlo. ¿Por qué les cuento esto? Si entre las personas que están en este Zoom hubiera una persona versada en informática y tuvimos dos caídas de sistema, que son por algún problema de haber habido una incompatibilidad, que tiró un null, problema, un error y colapsó. Probablemente nosotros podríamos revisar el código fuente de qué es lo que estamos usando para detectar qué fue lo que pasó y hacer un diagnóstico y evitar que siga sucediendo a futuro. ¿Sí? Eso es una cuestión de poder ver el código fuente y ver todo el historial de qué es lo que sucedió y demás. ¿Sí? Eso es básicamente el software libre. Ahora bien,
yo creo que, y mi postura, les cuento ahora después del caso que llevó a cabo ODIA, yo creo que es muy complicado pensar que el Poder Judicial está cada vez más alojado a sus bases de datos, alojado a los sistemas de funcionamiento, de remisión, alojado a los sistemas de seguridad que garantizan la confidencialidad, ¿sí? En un sistema del que no podemos dar cuenta nosotros. Porque, y pensémoslo un segundo, el Poder Judicial desde antiguo, y por eso creo que ADC hace esto, es un poder que en su oscurantismo siempre ha peleado por, o hemos peleado desde la ciudadanía, por velar por la publicidad de los actos. ¿Sí? La publicidad de los actos como una forma de impugnarlos y de mejora y de participación ciudadana respecto a la toma de decisiones. ¿Sí? Ahora bien, mediante la contratación de software privativo, en este caso, lo que estamos viendo, no sé si llamarlo una tercerización o privatización encubierta, pero de pronto tenemos que lo que era una relación entre el Poder Judicial y nosotros, ahora es el Poder Judicial que contrata con una empresa de software, nosotros que somos los usuarios, que no participamos en la contratación pública y que al mismo tiempo la empresa es la que hace tickets de asistencia para poder ingresar a las causas y poder garantizar el funcionamiento. ¿Sí? Entonces, perdón que voy a dar las preguntas. Eh, bueno, ahora voy pues un montón. Entonces, yo quiero trabajar esto. ¿Sí? Entonces, les cuento qué fue lo que se planteó en el caso que está relatado en el texto que hemos publicado gracias a la invitación de ADC. Nosotros allá creo que fue el año pasado, planteamos un acceso a la información pública, que lo presentamos en la Corte Suprema y en el Consejo de la Magistratura, preguntando por por los elementos estructurales del software. Con esto divido las preguntas en tres niveles. Por empezar, preguntamos por todos los colapsos que estaban registrados del sistema, que interrumpieron el servicio de justicia. Insisto con esto, los colapsos de software, como pasó recién acá en el Zoom, interrumpieron el servicio de justicia por muchos días. Hay gente que quedó en cana varios días más de lo que correspondía porque los juzgados no podían hacer las comunicaciones y demás. ¿Sí? Entonces, lo que quiero plantear es lo siguiente. Nosotros planteamos un acceso a la información pública desde el Observatorio de Derecho Informático, preguntando, bueno, ¿cuáles fueron los planes de contingencia? ¿Qué fue lo que generó un problema? Que el Estado informe, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, ¿dónde estuvo el problema? Eso era un conjunto de preguntas que nos respondieron muy de mala gana, tengo que decir, cuando las analizamos con el equipo técnico de programadores y programadoras de ODIA, lo respondieron informando cuáles son las características de los problemas. Pero después preguntamos algo que es extremadamente básico, que es preguntar la arquitectura del sistema. Em, Voy a explicar qué es una arquitectura del sistema, porque quizás acá hay mucha gente que no esté familiarizado. Una arquitectura del sistema es básicamente un cuadro de flujos. ¿Vieron esos cuadros medio tecnológicos? Son cuadros de un cuadradito con flechas y demás, que es básicamente entender cómo se está manejando la información, qué módulos comunican con el otro, dónde están las bases de datos, cómo están diseñadas los distintos lugares de acceso a las bases de datos y demás. ¿Sí? Que si esto le preguntáramos al Ministerio de, no sé, a algún Ministerio de Salud, cuántos quirófanos tiene el hospital X, o le preguntáramos cuánta gasa compraron, o cuántas personas trabajan, bajo la ley de información pública nos lo informarían, como hemos hecho varias veces. ¿Sí? Ahora bien, nosotros preguntamos información, les quiero remarcar esto, extremadamente básica de software. Preguntamos cosas que son esencialísimas. Como preguntar, por ejemplo, qué modelo de encriptación usan para la información. ¿Sí? Esto que estoy contando yo es toda información que en la industria, como se dice, jamás a ningún programador serio se le ocurriría decir que esa información no puede ser revelada por cuestiones de seguridad. Nadie diría eso. Sinceramente, yo trabajo con varios programadores y soy amigo de bastantes programadores y jamás se le ocurriría poder responder eso. Esto dio lugar al expediente 46 2020, perdón, 46 2021, que genera un par de problemas interesantes. ¿Sí? Por empezar, nos respondieron de mala gana sobre los planes de contingencia. Los planes de contingencia es decir, básicamente, cómo apagaste el incendio. Y hacemos un informe. Y después lo que pasó en ese expediente fue algo realmente increíble, que fue que
el consejo, el presidente del consejo, entendió que la persona responsable, perdón, el director de acceso, entendió que los responsables de responder esto eran los dos directores generales que son mencionados por la Corte Suprema como responsables, que es el director de tecnología, el director general de tecnología del Consejo de la Magistratura y el director general de seguridad informática. ¿Sí? Dos direcciones. Se les remitieron las preguntas, por ejemplo, al de seguridad informática sobre qué modelo de seguridad implementó, al de tecnología, por ejemplo, cuál es la arquitectura del sistema. Y las respuestas de ellos fue la excepción, la mera invocación de la excepción contenida por el artículo, el inciso C del artículo 8 de la ley 27275, que es la ley de acceso a la información pública. El inciso C de la ley 27275 establece que el Estado se puede aceptar cuando afecte información resguardada por el secreto profesional. ¿Sí? Hago una pausa para ver los comentarios, disculpen. ¿Está bien, Lorenzo, Luis? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Javier Fiorilli. Doctor Pomar, se está trabajando en la posibilidad de que en el servicio de justicia se utilicen sistemas informáticos con programas de código abierto y lo posible de diseño nacional. Eh, yo, si querés, Javier, pedí mi correo electrónico. Yo te cuento, Javier, mi tesis inconclusa doctoral, porque me quedé sin director, es yo trabajo en argumentar jurídicamente la obligación del Estado de contratar software de código abierto para las funciones estatales, por lo que quiero llegar ahora. Así que si se está trabajando, sí, soy yo y un par más que estamos en esto, porque creo que es básicamente el ejercicio ciudadano del siglo XXI está ahí. Yo creo totalmente en esto. No sé si te respondí la pregunta, perdóname. Patricia Zurbano, los laboratorios de rescate de información que muchas veces son contratados por servicios de justicia, ¿tienen ese acceso al código abierto? A ver, la- los laboratorios de rescate de información van a depender de cuál sea el software que se está utilizando. Es decir, ahora bien, insisto con algo, el Estado está utilizando en casi todos los casos código de software cerrado. ¿Sí? Entonces, si hay un laboratorio de rescate de información porque hubo un ataque informático, te soy sincero, creo que la contratación va a ser así. El usuario, que es el Estado, el adquirente en realidad, va a contactar a la empresa que le vendió el software. Ahí van a discutir quién tiene la responsabilidad de haber perdido la información. Ahí tenemos que analizar si es un caso por un problema informático propio del sistema o si fue un ataque informático. Ahí hay que ver cómo se hacen los contratos para saber qué cláusulas para prevenir eso se pusieron. Te voy a ser totalmente sincero, Patricia. El Estado contrata muy mal tecnología. Está mejorando, pero contrata muy mal. Eh, Puede ser que inclusive hay organismos que han tenido ataques que no tienen cláusulas específicas respecto a esto, ni que hablar que no tienen una política de ciberseguridad. Porque en Argentina no hay una ley marco de ciberseguridad. ¿Sí? Pero no sé si te respondí la pregunta. Resumidamente es, el acceso al código va a depender de cuál sea la licencia que se utilizó al comprar el software de uso público. En el caso que vos planteás, yo diría que eso va a ser una mesa entre tres, si hay un laboratorio de rescate. Va a ser el Estado, la empresa de software que provee el servicio y los especialistas que van a ser otra empresa privada de rescate. ¿Sí? No sé si. Está bien. Entonces, y acá hay más preguntas, ¿no? Abajo. Perdón, ¿eh? El observatorio, Javier, se llama Observatorio de Derecho Informático Argentino. En Twitter es ODIA ASOC. Tenemos un buen acrónimo. Perdón, vuelvo con la clase entonces. Quiero marcar esto. A la gente que es, a la gente que venga el palo del derecho administrativo constitucional, esto le puede hacer. Nosotros planteamos el acceso a la información pública. La agencia lo deriva de acceso a la información pública de la Justicia Nacional, lo deriva de dos direcciones. La Dirección de Tecnología nos plantea que no puede informar esto debido a la excepción del inciso H del artículo 8 que dice no puedo informarte cuál es la arquitectura del software que empleo porque afectaría el derecho del propietario de la empresa. Atos base 100. La Dirección de Seguridad nos dice lo mismo. ¿Sí? Y esto es un problemón. Cualquier persona que esté vinculado al derecho de acceso a la información pública sabe que las excepciones venimos de una larga construcción jurisprudencial donde no funciona así esto. No puede haber nichos de corrupción en el cual, o nichos, no sé si de corrupción, no puede haber nichos en los cuales no podamos preguntar qué contrata el Estado. Creo en esto, espero que estemos todos de acuerdo. ¿Sí?
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Presentamos un recurso específico, que lo prevé la Ley de Acceso a la Información Pública, atacando esta resolución que habían dado las direcciones de tecnología y de seguridad informática. A ver, lo que nos llamó la atención fue lo siguiente. El director de acceso a la información pública del propio Poder Judicial de la Nación nos dio la razón, diciendo no constituye una respuesta suficiente la mera invocación de la excepción, y para eso tenemos un montón de jurisprudencia de la Corte Suprema. Y se lo remitió nuevamente a las direcciones para que hagan una nueva respuesta. Lo más sorprendente fue lo que pasó después. Es decir, las direcciones notificadas por el director de acceso a la información pública de que no podés negar la información esta porque no contrarrestás el interés público de tener la información con defender un derecho fundamental, eh, ni nada. Las direcciones se plantaron en la decisión. Fue un caso inédito. O sea, nosotros estábamos un poco como asolados. ¿A qué me refiero con que se plantaron? Literalmente, el director de Tecnología y Seguridad Informática respondieron en casi un ejercicio psicodélico, jurídico, administrativo. Le responden al director de Acceso a la Información Pública que, sin perjuicio de que el director tenga una competencia legal especial, de ser la persona que determina en situaciones jurídicas con relación al acceso a la información pública, que ellos son los funcionarios con la competencia técnica en materia informática. Entonces le dicen, no importa que vos digas que no, yo te estoy diciendo que simplemente por el hecho de invocar la excepción, como soy el que sabe de la cuestión técnica, es una respuesta suficiente lo que estoy dando. ¿Sí? Básicamente, el expediente creó un nuevo, no sé, como si fuera un nuevo supuesto de derecho administrativo. Es decir, entre organismos de la idéntica jerarquía, ante un principio de competencia jurídica, uno dijo, no, no, prevalece mi competencia técnica, como si fuera que el siglo XXI ya vamos a hacer simplemente cumplir lo que diga la fe tecnológica. ¿Sí? Eh, no sé si me explico en lo que pasó. Ahora bien, yo quiero dejar algo en claro de esto. ¿Sí? No es un caso sencillo que estamos planteando desde ODIA, pero el caso es interesante. ¿Por qué? Acá hay dos posibilidades, y las dos son alarmantes. No hay ninguna posibilidad buena, esto lo dejo en claro. Si el Estado hizo una contratación pública de software con las adendas, ¿sí? El Estado tiene que saber cómo funciona la arquitectura del sistema. ¿Sí? Es decir, yo quiero hacer esto claro, no sé si acá hay gente de prevención de corrupción, pero si el Estado compra 10.000 pizarrones, vos le podés preguntar, che, ¿son de tiza o son a marcador? ¿Tenés los borradores? ¿Dónde los vas a poner? ¿Sí? Y eso es un ejercicio ciudadano para evitar la corrupción. Saber qué está contratando el Estado, ¿o no? Es decir, si me dijiste que hay 20.000 pizarrones nuevos, decime dónde están ubicados. ¿Sí? Eso es un problema de auditabilidad. No estamos pudiendo auditar qué software contrata el Poder Judicial. Em, y esto genera dos temores más. Yo no sé si serán temas de contrataciones maliciosas, no es mi tema, no soy penalista, por más que hago derecho administrativo, no es mi tema el tema si es que eso existe o no, no tengo ni idea, no me interesa. Pero digo, más allá de ese problema que entiendo que puede ser un problema en materia de la agenda de transparencia, bastante sustancial, yo creo que hay un problema bastante grande en lo que importa la transparencia, que es el ejercicio de derechos ciudadanos. No estamos pudiendo ver qué software utilizamos. Yo quiero, yo quiero hacer esto un poco más directo. El Lexien no es un sistema de expediente digital. Lo cierro ahí, porque nosotros estuvimos juntándonos con bastantes diseñadores de software y te decían, en realidad es un sistema de administración de archivos esto. Por ejemplo, quienes litigan acá saben que cuando uno entra al Lexien, al sistema de publicación, que vemos los abogados, pero también los funcionarios judiciales que se quejan de esto, uno tiene que buscar actuación por actuación hasta encontrar qué es lo que está buscando en el expediente, ¿sí? Dentro del sistema que son los usuarios. Esto es una locura. Un sistema de expediente digital debería posibilitar al letrado que vea el total de las actuaciones y todas las presentaciones para que tenga un buscador de texto libre. Es decir, un abogado que diga, che, yo me acuerdo que escribí esto en algún momento, que leí esto en el expediente, y uno pone, no sé, nulidad de la algo y que encuentre como un buscador, es decir, usar un buscador tipo Google dentro del expediente. ¿Me explico? Un buscador de texto libre se llama eso. Eso sería básicamente
tener un expediente digital, aparte un par de cosas más, pero que hace una integralidad del texto y no tener PDF separados uno atrás de otro, ¿sí? Al cual, por ejemplo, hay ciertos sistemas que a los usuarios internos les permite bajarse un PDF completo, pero tiene que bajarse el PDF completo cada vez que quiere acceder al sistema. Es decir, las presentaciones que hicimos hoy, me las tengo que bajar hoy, todo el PDF con todo. Pero es decir, no es un PDF vivo. ¿Se entiende que quiero marcar la diferencia con un expediente digital verdaderamente? Es decir, el sistema es malo. Les podría mostrar sistemas de expediente digital de otros países que no son así, donde es mucho más fácil la vida cuando usamos un expediente digital de verdad. Tenemos buscador de texto libre, tenemos algo que se llama OCR, que es que las actuaciones que estaban en papel escaneadas se pueden leer por computadora, entonces no es que uno tiene que ir a buscar la actuación 2018 en un PDF y estar scrolleando hasta que se le acalambra los dedos buscando algo. ¿Me explico? ¿Sí? Yo sé que estoy contando pueden sonar cosas como la querés toda y que parecen cosas muy sencillas, pero para la gente que litiga estamos hablando de una calidad institucional. El tiempo que usamos en el sistema para ver el expediente es tiempo que perdemos de hacer mejores escritos. Quiero esto dejarlo en claro. Es- y lo digo esto como abogado, pero son tiempos que perdemos de hacer mejor defensas de gente que se están jugando los derechos a un expediente. ¿Sí? El tiempo que se pierde en no poder visualizar el expediente adecuadamente, el tiempo que se pierde en entrar a FIP y tener que ir a contratar un contador. No sé si esto les llega o no, pero a mí me parece alarmante. Vuelvo un poco más sobre el caso Odia. Nosotros tenemos todo un conjunto de jurisprudencia de la Corte post-2003 muy alto, o sea, muy alta jurisprudencia. Tenemos un estándar muy alto en Argentina en materia de transparencia, específicamente después de lo que fue el fallo de la Corte Interamericana en los autos Claudio Reyes, ¿sí? Famosísimo caso ya antiguo para la mayoría, que el fallo Claudio Reyes precedió la ley de acceso a la información pública, pero que sin embargo antes teníamos el decreto 1172, o sea, había acceso a la información pública ante la ley. Esto lo quiero dejar claro. ¿Por qué marco esto? Cito algunas cosas de la Corte, ¿no? La Corte ya desde el fallo Urtiaga se hacía eco de las implicancias democráticas que tiene el acceso a la información pública. El acceso a la información pública no es un privilegio, no es una cosa del Estado copado que te dice algo. Ya en el caso ADC, ya que estamos acá, la Corte planteaba que la información del Estado no es una propiedad discrecional de las autoridades, sino que es una información de la que se hacen cargo en virtud de estar cumpliendo funciones públicas con el erario público. Ese famoso caso ADC. Ya en el caso CIPEC, ¿no? Ya en el caso CIPEC, la Corte planteó la cuestión de la información pública no solamente desde las implicancias democráticas, como lo había hecho en Urteaga, que es previo, sino que en el caso de CIPEC, que es en el 2014, la propia Corte habla de que el acceso a la información pública es una defensa contra los nichos de la impunidad. Y en esto vuelve a la cuestión de corrupción en la cual no me quiero meter porque no soy penalista, básicamente, pero algunas cosas intuitivamente sabré. Fíjense ustedes qué locura esto, lo que les estoy contando del código fuente del sistema, que inclusive en otro antecedente llamado Saboya, de la Corte, se planteó la desclasificación de los decretos que estaban todavía resguardados bajo secreto de la dictadura militar que permitían descubrir la historia argentina. Se desclasificaron, la Corte condenó, ¿sí? Y hasta tengo un caso más que es espectacular, es como están grabando, ¿no? Pero es un caso muy argento, da para un personaje de película de cine nacional, que es un tipo llamado Olivera. Olivera fue un tipo que hizo una denuncia en la AFIP. A alguien se la tenía jurada, no sé, esos personajes que hacen denuncias en AFIP. Y el tipo después planteó un acceso a la información pública a la AFIP diciendo, che, quiero la información pública de todo el procedimiento que hiciste para investigar al tipo que yo botoneé, que yo denuncié. O sea, un tipo que se la tenía muy jurada a alguien. ¿Sí? Y esto llegó a la corte. Y la corte usó un concepto ahí que tiene que significar algo todavía, para los que nos gusta el derecho constitucional. Que no libera, le hace lugar al planteo de la parte actora, la corte, dice, hay un derecho de la persona a acceder a la información de cuál fue el procedimiento posterior a su denuncia, sin perjuicio de que sea información relativa a otra persona, ¿sí? Que era la excepción que planteaba AFIP, en virtud de que esto da lugar a lo que denominamos el control social, ¿sí? Que haya un control social de la actuación de los organismos. Ese es el fallo Olivera. Entonces,
resumo con uno más mediático. Hacia el final del último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, no sé si ustedes recuerdan que cuando empezamos con toda la cuestión vaca muerta, supongo que todos recordamos, había habido un convenio en virtud de que el Estado no tenía, YPF no tenía, particularmente YPF, no tenía conocimiento, no tenía el know-how, se le dice, para hacer extracción de este petróleo no convencional que se llama shale, ¿sí? Si hay alguien que sea ingeniero y sepa esto, disculpen por la ignorancia. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que YPF firmó un convenio con Chevron y que ese convenio se determinó que era secreto, ¿sí? Eso dio lugar a una denuncia de un senador del Partido Socialista santafesino llamado Giustiniani, muy conocido, un viejo referente político, eh, que no sé si sigue en la actividad. Giustiniani reclamaba que le den el convenio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó en Giustiniani? Que me parece un caso interesante para pensar el problema del Consejo. En Giustiniani, los abogados de YPF, en lo que quizás sea una de las peores estrategias defensivas que uno pueda tener, se defendieron simplemente planteando una falta de legitimación pasiva, diciendo esto es una sociedad anónima del Estado, a nosotros no nos alcanza la ley 27275, ¿sí? Perdón, no nos alcanza el decreto 1172. Em, Básicamente digo esto porque procesalmente es muy flaco lo que hicieron los abogados de YPF, que son abogados de YPF, sorprende, no presentaron ninguna otra defensa, salvo la falta de legitimación pasiva. Presentaron la falta de legitimación pasiva y aparte habían planteado la cuestión de... No, no, perdón, recapitulo, presentaron nada más la falta de legitimación pasiva. La Corte determinó en el famoso caso Giustiniani que las sociedades anónimas del Estado estaban también alcanzadas por la ley de exposición pública en virtud de la participación societaria estatal, ¿sí? Y planteó ante la cuestión del carácter técnico que no era suficiente inclusive la mera invocación de la existencia de secretos profesionales e industriales en la contratación para exceptuarse el cumplimiento de la ley de acceso a la información, que en todo caso, eventualmente lo que correspondería sería que los organismos públicos no solamente lo invoquen, sino que realicen un ejercicio de ponderación para analizar la proporcionalidad, legitimidad y validez de la excepción al caso específico, ¿sí? Ahora bien, nosotros planteamos esto, lo recurrimos judicialmente y nos comimos quizás una de las sentencias más arbitrarias que leí en mi vida, donde la magistrada de primera instancia solamente se limitó a invocar y a este complejo debate para el cual, o por lo menos para mí complejo, ¿no? Debate para el cual estamos hace un par de horas acá, se lo sacó de encima en tres carillas, ¿sí? Yo, yo quiero meter la problemática de esto, más allá de una solución o hacer un planteo específico respecto al problema. Si entendemos que la intermediación tecnológica es cada vez más constitutiva, si los expedientes judiciales han desaparecido solamente para transformarse en una base de datos, es decir, el fichero, nuestro viejo fichero ortográfico no desapareció, se transformó, está acá ahora. Es una base de datos, ¿sí? Si entendemos que desde antiguo, desde muy antiguo, planteamos un problema de transparencia a la justicia y entendemos que es una función pública estatal, ¿tiene sentido realmente pensar que el Estado puede cumplimentar con sus obligaciones contratando un software que nos hace que no podamos opinar sobre qué tecnología está contratando? Yo notaba acá cosas, como por ejemplo, yo pensaba en casos de personas que son víctimas de delitos contra integridad sexual. Recontra reservado. Un dato no retable. Un dato que puede acompañar por toda la vida. Altamente estigmatizante. Pacientes con HIV que tienen reclamos por prestaciones de salud. Reclamo de vuelta. Altamente estigmatizante. Tenemos una ley especial de protección para pacientes de HIV. Si esa información cae en Internet, no la podemos bajar nunca más. Hace falta una falla de seguridad para que el problema se vuelva un perjuicio vitalicio al titular del derecho. No sé si me explico lo que quiero decir. Es decir, las fotos circulando por internet, la información circulando por internet, es algo que va a acompañar a esa persona por el resto de su vida. Y la verdad que todos sabemos que hoy en día, cuando empezamos a trabajar con alguien o demás, uno lo googlea a ver qué hay. ¿Sí? Pongo esto para plantear el peligro.
Entonces pregunto algo más. ¿Es dable entender que el Estado pueda no cumplimentar en virtud del secreto profesional de la empresa privada con respecto al derecho del usuario, que en realidad deberíamos decir ciudadano, que está obligado a usar esa plataforma? ¿Sí? Porque no son plataformas que elegimos libremente, son plataformas en las cuales ejercemos un mero asentimiento a lo sumo, ni siquiera te diría. Planteo esto una pregunta y planteo un dato más para quienes vengan de la agenda de transparencia. Una de las cuestiones más preocupantes del caso que tuvimos nosotros contra el Poder Judicial de la Nación viene dado por lo siguiente. Dentro de las excepciones comprendidas por el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública, como refería yo, el inciso H habla del secreto profesional. Pero el legislador, ya previniendo un par de cuestiones, había puesto el inciso A, que es que el Estado puede negarse por cuestiones de seguridad. No lo hizo pensando en seguridad informática, hablaba de políticas de seguridad exterior, ¿sí? Pero no lo distingue de interior, habla de seguridad. Es una cuestión interesante, ¿no? Y es interesante porque, digo, no especifica que es seguridad interior, dice seguridad nada más el 8A. Porque dice, puede negarse por seguridad, con excepción de la información que sea necesario para hacer análisis de las políticas públicas implementadas, ¿sí? Y acá quiero remarcar algo, quiero marcar la trampa de la respuesta del Consejo a la Magistratura de la Nación. El Consejo de la Magistratura de la Nación adquirió un software privativo a una unión transitoria de empresas. Quienes saben de historia de contrataciones públicas, no quiero entrar en la problemática de las UTE y el Estado, pero no hace falta un docente de derecho administrativo para eso, hace falta quizá nada más un abuelo o un padre con memoria. Pero digo, fíjense ustedes que el Consejo nos dice, no podemos responder esto por respetar el secreto industrial de la empresa y aparte por cuestiones de seguridad. Y de hecho la respuesta de la Dirección General dice que darnos a saber cuál es la arquitectura del sistema expondría el sistema a problemas de seguridad. Entonces yo hago una pregunta de lo que pasó en el caso Odia. Si el legislador en materia de acceso a la información pública, que lo entiende como una reglamentación del derecho de libertad de expresión de acceder a la información pública para ejercer nuestro, nuestros derechos políticos, estableció como limitación a la excepción, o sea, es unas pocas excepciones que tienen limitación, el 8A dice, podés decir que no por seguridad, limitado a aquella información que sea necesaria para merituar la política pública implementada, ¿sí? Si lo puso en el A, la cuestión de seguridad, y en el 8H puso la propiedad industrial, es dable entender que nos digan que no a entender cómo funciona un software por que revelar esto afectaría la seguridad de un sistema privado. ¿Me explico? Es bastante grave lo que pasó ahí. El Estado terminó diciendo que darnos la información afectaba el derecho industrial y a la seguridad de la propiedad privada de un tercero que es el contratista. Entonces pregunto, si nosotros no podemos preguntar qué medidas de seguridad tiene el software contratado, digamos, ¿en qué nivel de la democracia estamos si no podemos saber cuáles son las medidas implementadas para resguardar nuestra información confidencial, secreta, en cabeza del Poder Judicial? Inclusive de saber cuáles son las medidas que tienen por si hay un ataque para poder recuperar la información. Pues no nos dieron ni siquiera eso. Me parece que es una buena pregunta de pensar cuál es el ejercicio de la ciudadanía del siglo XXI, que está pasando ya el siglo XXI, hay que dejar de decir el siglo XXI arranca, porque ya estamos en el 23, eh, para plantearnos preguntas de qué es lo que está pasando con este tipo de contrataciones de software. Agrego, si quieren, nada más un comentario a modo de cierre con estos temas. Muchas veces en los que nos juntamos a hablar de estos temas, eh, no, voy a decir esto en serio, nos sentimos a veces como si fuera que estamos en el capítulo, insisto, esto del monorriel de los Simpsons. Sentimos que somos los únicos que nos preguntamos cosas como, por ejemplo, che, esta empresa ya vendió sistemas en otras ciudades, fuimos a buscar, ¿qué vendieron? ¿Cómo terminaron? ¿De dónde surgió este software? ¿Cómo es que antes de la ley habilitante ya estaba abierta la licitación pública? Digamos, empezamos a hacer preguntas, ¿no? Y nos asusta mucho pensar, porque todos sabemos cómo termina el capítulo de Monorriel, y no vamos a tener un científico que no sea Batman para salvarnos si esto termina mal. Cuando después descubramos que los frenos son patito,
que las cosas se caen y a la grande le pusimos cuca. Entonces, hay algo en lo cual nos cuesta mucho a los que estamos trabajando estos temas, que es poder plantear que estas cosas que parecen abstractas, como hablar de código fuente, tienen impactos reales en la vida de las personas. Y que, como cierra el texto de ese publicado, no se trata de preguntarnos si hacen falta nuevos derechos o nuevas leyes. Más bien lo único que estamos preguntando nosotros es cómo hacemos para salvaguardar las viejas garantías que tenemos reconocidas en el texto constitucional a las nuevas realidades aplicadas. Si nosotros llegamos a pensar de que estas nuevas realidades requieren nuevas leyes, significa que perdimos todo lo que ya ganamos hasta el siglo XX, hasta el fin del siglo XX. Vamos a haber perdido toda la discusión. Y nos van a haber tapado de la palabra innovación para por lo menos renunciar a cosas como pasan en otros aspectos, donde nos quieren llevar a la ley de protección de datos y nos dicen, no, no, es un problema de datos, no de ley de consumidor, en el sector privado, digo. ¿Sí? Entonces, nada, yo quería abrir preguntas, pero me parece que el cierre importante es esto. Ver que la contratación pública de software es básicamente la cara más visible del Estado hoy en día. ¿Sí? Es la cara más visible del Estado. Si no nos empezamos a preguntar esto desde los pliegos de contratación pública, esto se va a poner raro. Se va a poner raro porque no sabemos quiénes son las empresas privadas que tienen acceso al software, no tenemos posibilidad de auditarlo, no podemos ver su seguridad. Y quizás para los que les interesa la agenda de transparencia y anticorrupción, no vamos a saber por qué se pagó lo que se pagó. Porque en el software no hay precio de compulsa. No puedo entrar a Mercado Libre y ver cuánto vale un software de gestión judicial para ver contratar como los pizarrones. Bueno, el Estado compró pizarrones a tanto. ¿Cuánto lo venden en privado? Lo multiplico por la cantidad y más o menos me hago una idea de la variabilidad de precio. No tenemos eso. No tenemos precio de referencia. Eh, entonces, nada, me parece que yo agradezco un montón el espacio de ADC y que tome esta agenda porque la verdad que nosotros digamos, la creemos totalmente esto. Ahí Patricia dice tendrá un gran impacto en los contratos de participación público-privado. Me metes en otra polémica. Yo quise hacer polémica y me tirás otra capa de polémica de derecho administrativo de los PPP. Eh, yo creo que es más grande que esto. Ni siquiera hace falta un PPP. No, porque el PPP vos lo pensás para grandes proyectos de desarrollo de infraestructura. Están pensados para eso. En este caso es básicamente el Estado que aparece y le dice a una empresa que nadie se pregunta hace cuánto está constituida, importa, y dice, te compro esto. Eh, te puedo dar casos de otro, te puedo dar casos del gobierno de la ciudad, si querés, de contrataciones de software que aparecen, empresas constituidas tipo hace 6 meses que de pronto tienen una solución informática, pero el tema es que como los desarrollos de pliego técnico son tan específicos, que es la vieja trampa del derecho administrativo, hacer pliegos guantes, se le decía, no se presentan otras empresas, porque hay muy pocas empresas, entonces no hay impugnaciones, no hay como, digamos, no se ven lo que son las contrataciones públicas de software, las cosas que se ven, por ejemplo, como en obra pública. En obra pública tenés abogados que juegan, son Jedi del derecho administrativo. Ven un expediente y lo hacen levitar, tipo hacen, ahí viene todo el expediente administrativo y vuelan. No se ve eso en software, por ahora. Y eso es un problema. Es un problema porque, digamos, las empresas privadas se saben defender solas de construcción pública. No tengas ninguna duda que los abogados de las grandes constructoras, mis respetos, grandes maestros del derecho. En este mundo no se ve todavía. Bueno, muchas gracias, Tomás. Muy, muy interesante e inquietante también, así que No, yo te... no vine perdón. con respuestas, ¿viste? No vine con. No. Yo vengo a Pero compartir yo una te iba a idea hacer más que todo. yo te iba a hacer primero una pregunta que es que si en la falla que hubo la caída del sistema en el 2016 del LEC 100, más allá del aviso sobre la caída del software o del sistema, ¿hubo alguna otra comunicación oficial de por qué se dio o nada más? Para el público, digamos, para el abogado público. Nada. No, nada, hubo una acordada de la Corte. Vos lo que tenés ahí en esos Sí, momentos como eso me acuerdo. política pública es que la Corte da cuenta del problema informático, urge al Consejo a que lo resuelva y declara inhábiles unos días. En el caso, me acuerdo que creo que la caída del 2016 o la del 2020, pasó una cosa interesante que fue que la Corte hizo esa estrategia, saca una acordada declarando inhábiles, ¿sí? Por los problemas pim, pam, pum, 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 pónganse en conocimiento de la Dirección de Tecnología y Seguridad Informática por el importante rol que cumple, o sea, Sarasa, y a la próxima semana tuvo que sacar otra acordada ampliándola, porque no podían resolver, no podían levantar el sistema. Eh, pero no hay una cuestión de transparencia. Nosotros, si querés, te paso los accesos a la información pública que nos reportan ahí, bueno, se cayó un servidor, pasó esto, aquello.
A nosotros nos Ah, faltó la comunicación ahí de hacerlo más público para abogados o para el colegio público, para charlar. Ahí fallamos nosotros, bueno, no sé, somos una ONG muy chiquita y demás. Eh, pero no hay ni siquiera participación democrática en eso. y otra consulta que tenía con el sistema que se licitó en el 2010 o 2009, creo que era el Atos, sí, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, que lo mencionaste al principio. ¿Se llegó a implementar algo de ese sistema? No, no, sí, se implementó. A ver, Ah, fíjate vos esto. porque en ese momento todavía no existía el expediente judicial, por lo menos no en el... No, es que pasó esto. Es interesante. A ver, el expediente de licitación, esto deriva todo de un área del Consejo que se llama el Plan de Fortalecimiento Institucional, el PFI del Poder Judicial de la Nación, ¿sí? Esa área del Plan de Fortalecimiento Institucional, esto voy a aburrir a la gente que no le gusta el derecho administrativo, tiene después un conjunto de funciones para las que pide presupuesto, ¿sí? Dentro de eso se creó algo que se llama UEPI, ¿sí? Unidad Especial de Programa Informático, ¿sí? Que ejecutaba partidos. El UEPI estuvo a cargo de las contrataciones para cumplimentar con lo que era, yo por eso hacía una arqueología, los primeros pasos de digitalización, ¿sí? No sé si vos te acordás que al principio era como una cuestión selectiva de que tal fuero tiene domicilio electrónico, tal fuero no, que había pruebas piloto que iban rotando, ¿te acordás? Bueno, eso era la UEPI, que armó una mesa, y fíjate esto, la mesa la comprendía la UEPI con Atos Base 100, que es la UTE, es una Unión Transitoria de Empresas, que es la que se presentó. Pero fíjate vos que la licitación es del 2009, la resolución, la tengo acá anotada, es la, porque no quiero decir cosas tan fuertes sin los datos concretos, pero si me pedís lo tengo todo y está mencionado en el texto, sale meses antes de que se apruebe la ley que habilitó esto. Porque el Poder Judicial dependía de una ley que le evitaba el uso de firmas electrónicas y domicilios electrónicos. Entonces, la licitación se abrió antes, es decir, el Poder Judicial ya venía un plan institucional de hacer una transformación. ¿Qué pasa? Eso, Atos Base 100 es la misma empresa que hace elección. Pero ellos empezaron con esos pequeños modelos y por eso yo ponía el énfasis en una práctica administrativa que, bueno, si acá hay gente de si acá hay gente de la agenda de transparencia, va a conocer de lo que estoy mencionando, que es ellos hacen el primer contrato, mira, la resolución es resolución de Administración General 2221. La licitación es del 2010, la 395, que tramitó por un expediente que era el 15572-2009. ¿Sí? Yo confieso que cuando estoy solo en mi casa leo expedientes de compras, lo cual habla muy mal de mí a veces, pero es un hobby que tengo y demás. Cuando sale la compra de esto, ¿sí? La resolución de adjudicación 2011, inmediatamente empiezan a implementar módulos de software. Por ejemplo, vos cuando haces un desarrollo de software como fue esto, como dicen que fue en realidad, vos vas implementando nuevas tipo utilidades. Entonces vas diciendo, bueno, ya terminamos con el domicilio electrónico, bueno, veamos la nueva utilidad, hacemos el nuevo módulo, ¿viste? Entonces, hasta el 2014, por lo menos lo que yo pude comprobar, perdón, hasta el 2015, todo eso no derivó de las nuevas modalidades de un nuevo contrato. Lo que hacían era una adenda sobre el contrato originario que había confirmado el Poder Judicial con la empresa. ¿Viste como cuando el locador, no sé si a alguien le pasa que alquila, que estás bajo la vieja ley de locaciones que son 2 años, entonces dice, no, mira, no hagamos contrato nuevo, porque si no nos aplica la nos aplica la ley de alquileres nuevo que tenemos el índice de actualización cada un año. Hagamos una adenda sobre el viejo contrato que modificamos. Es medio loco, pero está todo registrado esto. Eh, las- es más, te digo la fecha de las adendas: 9 de mayo del 2012, 20 de diciembre del 2012, 15 de noviembre del 2013, 11 de septiembre del 14, 30 de diciembre, hay que firmar una adenda, 30 de diciembre del 2014. Perdón, digamos, entonces el proceso fue como acumulativo desde lo que fue la primera experiencia piloto de domicilios electrónicos, que era rotativo, y después la cuestión que pasa, que es como una fiesta, por decir una forma, es cuando tienen que implementar definitivamente la firma electrónica sustitutiva de la hológrafa para los funcionarios, que es cuando salen los contratos de los tokens, las firmas electrónicas y demás. Eso se realiza con la acordada 11 y 12 en medio de la pandemia, 2020. ¿Qué pasó? Se habían decretado inhábiles, la justicia estaba cerrada y la emergencia fue como un gran remedio para un gran mal, como diría la canción, ¿viste? De, bueno, no, esto lo tengo que hacer ya. Y ahí se pasa el modelo y que esas contrataciones nuevas, que no sé si son adendas o no, no las he podido encontrar porque es muy complicado el tema de transparencia, como deben haber contado en la charla anterior, para ver contrataciones públicas de... Entras a la página del PJN y la parte de contrataciones es como ver una página de internet de 1993, 94, es así. La acordada 11 y 12 establece la implementación del expediente electrónico. Ese día es cuando mandan a todos los funcionarios judiciales a tomar, andar empadronate con un token y tomas una firma digital, ¿sí?
y ahí sucede lo que es escanear y morir el expediente papel y que los expedientes nuevos pasan a ser ya directamente digitales, ¿me explico? Eh, pero digo, todo ese modelo, ese modelo que tardó 10 años, perdón, 12 años, no, sí, 10 años, fue como una cuestión acumulativa con adendas de contratos de contratación pública, se fue acumulando, taca, 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 sin que haya debate, y en el medio de esa contratación pública acumulativa se iban dando las caídas del sistema, se rompía todo, se interrumpía el servicio de justicia, nadie informaba por qué, y nada, se pierde mucho en ciudadanía, explicado así, creo, ¿no? Es medio dramático. Va, no sé, a mí me duele por lo menos. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias, Tomás. Acá también hay unas felicitaciones y Gracias, agradecimientos Andrés. en el chat. Bueno, con esto creo que damos finales al ciclo. Agradecemos a Tomás hoy por habernos acompañado y por su disertación y exposición, la verdad, muy, muy de vuelta. Interesante, e inquietante también, por todo lo que plantea. Y agradecemos también a todas las y los participantes que nos estuvieron acompañados durante estas 3 jornadas. Esperamos que les hayan sido de utilidad y de interés. Y bueno, los certificados los vamos a estar mandando en los próximos días o la próxima semana a los correos electrónicos registrados, así que cualquier cosa pueden comunicarse con nosotros a los mails de interés. Muchísimas gracias nuevamente, a Tomás. Sí, perdón. Yo, Luis, te quiero agradecer y mira, quiero hacer una cosa porque para marcar el laburo de DC, porque sé que tenemos una agenda parecida. Una vez la contó Esmaldón esta frase, me pareció muy buena. Javier Esmaldón, conocido programador, pero tiene una hija que estudia Derecho. Y estábamos en una conferencia y me dice, estábamos charlando de estas cosas y me dijo algo, me pareció muy inteligente. Me dice, Tomás, ¿sabés cómo se va a llamar el derecho informático cuando los abogados sepan programar? Lo miré y dije derecho. Me dice, así es. Yo creo que meternos en la cuestión informática no es preguntarnos que esto es novedoso. Esto ya está pasando. Eh, Hoy en día ya no se litiga más en un tribunal. Las actuaciones están ahí. Entonces, está buenísimo. Les agradezco un montón la invitación, porque la verdad que para nosotros es una militancia muy comprometida y Gracias a vos. complicada. Complicada a veces decir, no hablamos del futuro, estamos hablando de lo que está pasando ahora ya. Así que te agradezco un montón a vos por el laburo, a Sí. Lorenzo y a DC. ¿Sí? Bueno, no, Y a toda la muchas gente gracias que a vos y de vuelta, muchas gracias a todos y esperemos encontrarnos pronto con todos. Todas. Dale, Así que bueno, adiós y buenas noches. muchas gracias. Adiós.